Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero hablar del corte superficial en papeles adhesivos. Lo primero y más importante antes de empezar este vídeo es que en este vídeo no voy a hacer un tutorial paso a paso de cómo realizar stickers o pegatinas con vuestra Silhouette, porque eso ya lo tenéis explicado en otros de mis vídeos, así que si era lo que estabais buscando os dejaré un enlace en la caja de descripción del vídeo donde os llevará a ese tutorial paso a paso de cómo realizar stickers o pegatinas con vuestra Silhouette. Y en este vídeo de lo que quiero hablar o a lo que quiero responder es a una pregunta que me hacéis de forma muy habitual y es ¿qué configuración de corte tenemos que utilizar para cortar únicamente el papel superior de nuestros papeles adhesivos? Porque lógicamente los papeles adhesivos suelen llevar un papel protector trasero y en algunos casos nos va a interesar cortar tanto el papel adhesivo como el papel protector y otras veces vamos a querer hacer este tipo de corte en el que solo cortamos la lámina superior adhesiva. Bueno, pues voy a dar una respuesta rápida para los que sois impacientes con esto de los vídeos y es que no existe una configuración universal que nos vaya a servir para hacer el corte superficial de cualquier tipo de papel adhesivo. ¿Por qué? Pues porque existen muchos tipos de papeles adhesivos diferentes. No solo tenemos pues, que sea mate, que sea brillo, que sea tipo craft adhesivo, que sea metalizado adhesivo, que sea transparente adhesivo. Aparte de los papeles tenemos también los vinilos imprimibles adhesivos y aparte dentro de un mismo tipo de papel, al ser por ejemplo de dos fabricantes diferentes, pueden tener composiciones distintas del papel, como podría ser el gramaje, y por tanto una configuración no nos tiene que servir de un papel a otro. Así que esa es la respuesta así a grandes rasgos y es que no existe una configuración universal que nos vaya a servir siempre para hacer esto en nuestros papeles adhesivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar la configuración adecuada para cada tipo de papel. La forma más rápida que yo suelo recomendar es utilizar la opción de la prueba de corte, que es esto que estáis viendo aquí, que también lo tenéis explicado en otro de mis vídeos en mi canal de YouTube, así que también os dejaré el enlace, porque en ese vídeo os explico paso a paso cómo hacer la prueba de corte, que es una opción que nos sale en la ventana de enviar y que con la configuración que hayamos escogido podemos hacer una prueba de corte de esta forma, de un cuadrado con un triángulo en su interior, y saber si la configuración de corte que hemos puesto es correcta o no, y si por ejemplo pues no es correcta, cambiar esos valores. Yo sé que no gusta mucho esto de hacer la prueba de corte, pero a mí me parece que tampoco se tarda tanto. Luego al final solo vamos a tener que hacerla para cuando estamos estrenando un nuevo material, no hay que hacerlo siempre, porque si ya sabemos cuál es la configuración que solemos utilizar para ese papel, pues tenemos que volver a utilizar esa misma y no tenemos que estar haciendo siempre lo de la prueba de corte antes de utilizar cualquier papel adhesivo. Pero como decía, me parece más interesante dedicar un par de minutos a hacer la prueba de corte que directamente enviar a cortar nuestro material y arruinarlo. Bueno, pues con esto de la prueba de corte realmente veréis que es muy fácil porque los papeles adhesivos al final los vamos a cortar con configuraciones muy bajas de cuchilla al 1 o de cuchilla al 2. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros algunos papeles que yo suelo utilizar y os voy a decir las configuraciones de corte que yo he usado, pero no para que os las apuntéis, porque incluso siendo el mismo tipo de papel, si vuestra cuchilla está más nueva o más vieja que la mía, lo mismo no os sirve. Simplemente quiero deciros las configuraciones para que veáis las diferencias que hay entre unos u otros papeles que yo suelo utilizar. Bueno, este tipo de papel es el que yo llamo 4x4, es el que utilizo más básico para hacer pegatinas de papel. Normalmente lo utilizo mucho para hacer pegatinas a mi hija porque a ella le gusta también colorearlas, así que en papel pues puedo utilizar rotuladores y lápices de colores. Y bueno, pues las compro de estas de la marca Apply porque tengo un sitio cerca que los vende en packs que me salen muy baratos y como digo es un poco papel 4x4 cuando quiero hacer una pegatina normalita o un sticker normalito sin buscar demasiada calidad. Bueno, pues en este caso, lógicamente, necesito una configuración de corte diferente si quiero cortar solo la lámina superior que si quiero cortar todo. En este caso, para hacer el corte de la lámina superficial estoy utilizando cuchilla al 1 y presión 25. La velocidad da un poco igual y en este caso el 1 es que solo le doy un pase y esa es la configuración que yo utilizo para este tipo de papel. Pero me voy a este otro que estáis viendo aquí. Este es otro tipo de papel adhesivo, sigue siendo papel aunque tenga este acabado brillo. Es un papel que no me gusta demasiado, sobre todo porque el papel trasero no es de muy buena calidad, pero bueno, compré mogollón, compré una cantidad muy grande en Amazon, así que lo sigo utilizando hasta que los acabe.
En este caso tenemos una configuración de cuchilla al 2, con lo cual ya estaríamos cortando con una cuchilla diferente a la anterior, presión 22, la velocidad daría un poco igual y 2 pases. En este caso necesito dar 2 pases para terminar de cortar este tipo de papel adhesivo. De nuevo, para cortar solo la lámina superior. Cuando hice esta prueba, cambié la cuchilla de la que suelo utilizar normalmente a la cuchilla premium y en este caso lo que me ha ocurrido es que en un par de pegatinas, si os fijáis, se me ha separado todo, la parte superior y la parte inferior. Sin embargo, en el resto está un poquito marcado, pero no se termina de cortar del todo. Con lo cual, si quisiese mejorar este tipo de fallo, pues lo que podría hacer es bajar un poquito la presión o dejar la presión igual y probar con un solo pase. Pero bueno, para que veáis un poco la diferencia entre estos dos papeles adhesivos, que este sería con la cuchilla al 1, este con la cuchilla al 2, incluso con 2 pases. Os voy a enseñar alguno más, porque únicamente lo que he hecho es utilizar las configuraciones que yo me guardo. Yo las guardo en el propio programa, que podéis añadir vuestras propias configuraciones de corte. Hay gente que prefiere tener un cuaderno y apuntarlas, y yo no he hecho prueba de corte para probar cada una de estas configuraciones. Directamente he puesto las que ya tenía guardadas porque son papeles que suelo utilizar de forma habitual. Bueno, os enseño otro ejemplo. En este caso, si os fijáis, es un papel metalizado adhesivo, que veis que es un poco así gordito, y en este caso me he apuntado aquí la configuración: cuchilla 2, presión 28, velocidad 6, la velocidad en este caso nos da un poco igual, sobre todo cuando son formas tan sencillas de círculos y rectángulos, y un solo pase. Y por aquí tengo otro más, que sería este de aquí. En este caso es un papel adhesivo transparente, está impreso, pero fijaros que es transparente. Voy a despegarlo del todo. Y para este he utilizado cuchilla 2, presión 25 y un solo pase. Así que si os fijáis, voy utilizando configuraciones diferentes que pues el día que utilicé este papel por primera vez, pues hice las pruebas de corte, lo probé y luego simplemente me lo apunté en el programa y ya los voy utilizando. Así que este vídeo es básicamente para eso, no quiero tampoco alargarlo mucho más, es para que entendáis que no existen configuraciones universales, que cada papel es diferente y que por tanto lo mejor es ir haciendo pruebas de corte hasta dar con la configuración correcta para cada material, que de verdad que no se tarda nada en hacerlo y se desperdicia menos material. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Como os digo siempre, tenéis los comentarios por si tenéis que preguntar alguna duda adicional que os haya quedado. Paciencia si no contesto al momento, que yo de vez en cuando voy revisando vuestros comentarios. Y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si todavía no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas y te suscribas. ¡Hasta luego!